¿Cómo andamos, Marcelo? ¿Cómo ¿Cómo anda vamos? la ¿Bien? audiencia de Candelaria y la zona? El mundo también, porque he visto que te está comunicando con gente de lejos, Sí, sí, de ¿eh? todos lados. Por todos lados andamos, ¿eh? Así es, gracias a Dios. Y bueno, hoy nos toca hablar de nuevo de enfermedades. Ajá. Y empezamos primero conociendo un órgano que es muy importante, que si alguien te dice te quiero con el hígado, debe ser que te quiere muchísimo, porque el hígado es un órgano Pero no es con el que... corazón. No, no, Ah, el hígado fue nombrado antes de que el corazón como el órgano más importante del mundo. ajá. Tiene un tamaño de 1,2 kg a 1,8 kg. Es el más grande después de la piel y los músculos, por lo cual es un órgano gigante, no solo en lo que en su tamaño, sino en lo que realiza. Es una estructura que desintoxifica, o sea, desintoxica. Las personas que toman bebida alcohólica saben que el otro día tienen un pequeño dolorcito de hígado. Las que comen mal saben que el otro día tienen un pequeño dolorcito de hígado. Y los que toman algunos medicamentos pesados saben que el que sufre es el hígado. El hígado saca todo lo que nos sirve y produce cosas que un laboratorio de una manzana no podría producir. ¿Por qué? Porque es un órgano que produce proteína, produce hormona, produce líquidos de segregación para eliminar toxinas, por lo cual es un órgano muy importante. Y anatómicamente es un órgano ubicado en el abdomen, en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, que sería por arriba del ombligo y en el lado derecho de la panza, digamos, por debajo del diafragma, y está protegida por la costilla. Es un órgano muy noble, que tiene una porción interna y otra externa, o también dividido en segmentos, en 8 segmentos por la irrigación que tiene. Es un órgano que en su parte superior se relaciona con el tórax a través del diafragma, por debajo con los órganos, la cara inferior se llama cara orgánica, y tiene 2 lóbulos, lóbulo mayor o derecho o lóbulo menor o izquierdo. Pero a su vez anatómicamente por dentro se divide en segmentos, en 8 segmentos lo dividían los médicos cirujanos, y otros médicos dicen que son 9. También tiene la capacidad de regenerarse. O sea, un hígado, yo puedo dar una porción de mi hígado a una persona que es compatible, donar parte de mi hígado ¿Crece después? y después crece y no queda cicatriz. Inclusive en una operación es muy noble, sacás una gran parte de tu hígado y se regenera y vuelve a ser un hígado normal, a ubicar el espacio y la estructura que tenía anteriormente y la función que tenía. Nosotros tenemos órganos como ser el pulmón, que se deteriora y ya no se regenera. Por ejemplo, la piel se deteriora y cuesta regenerarse. Por ejemplo, una cicatriz no es piel, es cicatriz. Entonces no es una regeneración de la piel, sino que es un tejido que forma parte de la piel. Y el hígado no, el hígado es una máquina extraordinaria, tiene esa capacidad de recibir lo que nosotros consumimos, sea tóxico, o sea comida, se puede infiltrar algún virus, algunas bacterias, algún hongo, alguna estructura metálica, algún mineral, se absorbe y el hígado hace su trabajo. ¿Qué hace? Desintoxifica. ¿Qué significa? Va a formar la bilirrubina, que después va a ir al intestino, se va a mezclar va a formar lo que se llama biliverdina, y va a formar y le va a dar un color a la materia fecal, y se va a ir con la materia fecal lo que nos sirve. Y lo que son hidrosolubles, o sea que no pueden ir al intestino, se va a ir a los riñones, se va a formar un líquido que va a volver a la sangre, y ese líquido va a ser filtrado por los riñones, conjugado con la urobilina, que es una estructura que le da el color a la orina. Por eso dice, cuando tu hígado está mal, vos cambiás de coloración de tus fluidos. ¿Qué significa? Podés tener la famosa ictericia, el tipo amarillo, que tiene el ojo acá adentro amarillo, la piel amarilla, y ese se llama ictericia. Es uno de los signos y síntomas que produce
un hígado en mal estado. O sea, el color de la orina, de la orina está relacionado Exacto. con cómo está el hígado. El hígado, por ejemplo, una orina color Coca-Cola, una materia fecal muy pálida o la coloración de la piel. Eso me va a decir, y además ya los dolores, el tamaño, la molestia, hay un montón de cosas, pero cuando el hígado te avisa que está mal, ya a veces suele ser un poco tarde. ¿Por qué? Porque cuando el hígado empieza a dar síntomas, quiere decir que está dejando de funcionar, y una estructura tan grande, cuando te empieza a dar síntomas, es porque está mal en serio. Entonces recién ahí empezamos el tratamiento. Y bueno, muchos doctor, hablan de... a ver, dejé que pongas porque Sí. de eso se trata. Nos venías a dar una lección mientras vemos por Canal 4 y Canal 15 imágenes ahí del hígado y dónde está. Así que, como muestra la imagen, cuando sentimos una molestia, un dolor, nos tomamos la parte derecha de la panza, De la digamos, panza, a la digamos. altura del ombligo. Exactamente. Sería. Bueno, así que el hígado es insustituible, digamos. Es insustituible, es el órgano principal. Galeno, cuando hizo la primera anatomía descriptiva del hombre, porque antes los cuerpos se donaban a la ciencia, cuerpos vivos y cuerpos muertos. No era algo muy humanitario, pero bueno, en esa época a los condenados a muerte se lo donaba a la ciencia, entonces muchas veces se hacían las sangrías, se hacían los estudios in vitro, in vivo, a ver cómo estaba por adentro, pero no era como que te iban a reconstituir después, sino que iban a ver cómo funcionan. Entonces, gracias a esa maldad del ser humano en su época, se supo muchas cosas. Y uno de los factores preponderantes para la evolución en la salud era la importancia que le dio Galeno al hígado del ser humano. Una estructura grande que se pensaba que era el corazón humano. Entonces, por eso, como te dije en el principio, si una persona te quiere con el hígado, te quiere mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando un hígado empieza a sufrir, nosotros hablamos siempre, una hepatitis. Sí, si una persona viene con una hepatitis acá, vos te alejás, pensás que es algo incontagioso, que te puede llegar a contagiar por cualquier cosa, y no. Las inflamaciones hepáticas, que son enfermedades comunes, pueden darse no solo por un virus, pero se puede dar también por una mala alimentación, por el exceso de bebida alcohólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hígado es el lugar donde se desintoxica todo el cuerpo. Entonces, el alcoholista toma alcohol, entonces el hígado transforma el alcohol en aldehído y el aldehído forma grasas que quedan en el hígado. También el hígado es un depósito ¿de qué? Decimos, de la glucosa. La glucosa la glucosa que habíamos hablado en temas anteriores, que es muy importante para el cuerpo, se deposita en el hígado como glucógeno. Y cuando uno necesita de glucosa, el hígado rompe ese glucógeno y devuelve a la glucosa a la sangre para que nosotros sobrevivamos por ejemplo, en un estado de esfuerzo máximo. Por ejemplo, yo voy a salir a correr y por ahí me duele acá o acá, y ahí es cuando el hígado empezó a trabajar, a tratar de regenerar rápidamente lo que vos estás gastando rápidamente. Pero el hígado a su vez es el que va a romper los glóbulos rojos que nos sirven. Pasan los glóbulos rojos. Nosotros tenemos 4 a 5 millones, a 6 millones de glóbulos rojos en el cuerpo, ¿sí? Y ese glóbulo rojo pasa todo el tiempo por el hígado y el vaso. Y en el hígado le hacen una prueba las células, como diciendo, si aguanta, pasa, si aguanta, pasa, si aguanta, pasa. Y el que no aguanta se rompe. Y se saca el hemo, que es el hierro que tiene nuestra sangre, el color rojo que nosotros vemos, es el hierro. Y vos decís, ¿el hierro común como el hierro? Sí, es el mismo elemento químico que nosotros vemos en un hierro afuera. Por eso antes las madres daban de tomar la Coca-Cola con hierro, le ponían clavos. Che, vos trabajás en una empresa, me parece. Sí. Perdón, una gaseosa, una gaseosa
de cola, Ajá. y en el cual se ponían ¿para qué? Para que la persona pueda ingerir el hierro. ¿Sí? El pica, por ejemplo, también produce una enfermedad. Cuando hay una deficiencia de hierro, la gente suele chupar metales y no sabe por qué. Porque el cuerpo inconscientemente le está pidiendo que incorpore hierro a su cuerpo. Lo mismo los que comen tierra, las criaturas que comen tierra, inconscientemente el cuerpo le está pidiendo hierro y el chico, sin saberlo, empieza a comer tierra. Y es el hierro que incorpora, pero también incorpora estructuras bacterianas, parásitos y todo eso. Y el hígado es encargado de limpiar todas estas estructuras. Entonces, sufre. Doctor, habló de hepatitis. Sí. ¿No? O sea, ¿cuántas clases de hepatitis hay entonces? No, están las infecciosas, que generalmente son virales, o algunas bacterianas, y están las hepatitis tóxicas y alimentarias. Las hepatitis tóxicas generalmente suele ser por alcohol aldehído, o sea, la bebida alcohólica, que puede producir primero una hepatitis, que es una inflamación, después produce un hígado graso, que es el que dicen, mira, salió hígado graso. Y muchos creen que es solo por la comida, no, también es por la bebida. Lo que yo consumo, mi hígado empieza a degradar, pero a la vez, como no tiene dónde enviar, produce el hígado graso de grado 1 primero, después de grado 2, después de grado 3, después ya forma una hepatitis y después forma una cirrosis. Ese hígado empieza a degenerarse. Entonces, ¿qué hace un médico cuando llega un paciente? Le pide un análisis en los cuales hay un hepatograma y en ese hepatograma me va a saltar si algo está fallando en el hígado. Si yo veo que es una persona que empezó a cambiar de coloración de golpe, empezó a adelgazar, porque el hígado produce las grasas y produce las proteínas del cuerpo. Y una persona cuando empieza a adelgazar de golpe sin una patología referente, hay que buscar en el hígado. El hepatograma es muy importante para ver qué le está pasando al cuerpo. Y ese hígado, al no producir la suficiente proteína, la persona empieza a degradarse, a adelgazar, y entonces ahí, una vez que nosotros empezamos a hacer, tenemos que ver qué tipo de inflamación tiene el hígado. Si vemos una persona que es alcoholista, le preguntamos, ¿vos tomás? Y te dice que sí, que come asado, y te dice que sí, y que fuma, y te dice que sí, entonces sus hábitos tóxicos están haciendo que el hígado empiece a sufrir una enfermedad degenerativa, que es el hígado graso, y después llega hasta lo que se llama cirrosis hepática, que es la muerte o el trasplante. Y eso depende ya de la edad de la persona, la posibilidad de que tenga compatibilidad con otra persona, ¿sí? Y después sí está la hepatitis tóxica farmacológica. ¿Qué significa? La persona que toma cualquier remedio. Tiene una persona que dice, me duele la cabeza, toma un medicamento. Me salió una heridita acá, toma medicamento. Entonces, el que se automedica sin saber cuidar su hígado, también se puede producir una hepatitis medicamentosa, ¿sí? Después te hablé de las alimentarias. También están los hongos, las personas que comen hongos, las setas, que le llaman los españoles, esas también producen hepatitis inflamatorias. Y después sí, empezamos con la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, la hepatitis E, de los cuales la hepatitis A es común, ¿sí? Puede producir una enfermedad, pero raramente puede llevar a la muerte. En cambio, la hepatitis B, que en una época fue un auge muy importante y que producía muchas enfermedades y muertes, es la que más produce secuelas, pudiendo llevar a la muerte. Después está la hepatitis C y la hepatitis D, y por último aparece una hepatitis E. Pero las primeras dos son las importantes. La A es una hepatitis que ya tenemos vacuna, que se le hace a los chicos a los 1 año. La hepatitis B, en una época se habló, la medicina cubana que hizo una revolución en Latinoamérica, y es la vacuna que hay
que se le da a los chicos a los 2, a los 4, a los 6 meses y después al año y 3 meses. Y la persona que por ahí nunca se vacunó puede realizarse una vacunación que equivale a 3 dosis. Una dosis, después a los 2 meses otra dosis, después a los 6 meses otra dosis. Y estás cubierto de las hepatitis más comunes y más graves, ¿sí? Después tenemos la hepatitis C, que la hepatitis C también es una hepatitis crónica, que también puede producir cirrosis hepática, que también hay que tener cuidado. ¿Cómo se transmiten las hepatitis? Las hepatitis se transmiten por contacto directo o por sangre, ¿sí? La hepatitis A principalmente se produce por contacto con sangre. La hepatitis B, que es más grave, se puede producir inclusive a través de salivas y sudor. Los fluidos del cuerpo puede producir el contacto y el contagio. Por eso la hepatitis B es grave no solo por lo que produce en el cuerpo, sino por la capacidad de contagio que tiene. Doctor, para ir redondeando, nombró uno de los enemigos del hígado, que es el alcohol. El alcohol. ¿No? ¿Qué otros enemigos tiene el hígado? El hígado, el otro enemigo que le nombré fue la comida grasa, la comida sin distribución, los jugos, que las gaseosas, los jugos, que tienen muchos azúcares. Los azúcares también son, ¿por qué? Porque también son degradados en el hígado. Los aldehídos de azúcares, por ejemplo, los caramelos, las gaseosas, los jugos prefabricados con sacarinas o sacarosa, o la fructosa mismo del jugo común, no puede ser degradado por el cuerpo. Entonces quedan depositados en el hígado como aldehídos, y esos aldehídos producen grasas, y esa grasa produce el hígado graso en un principio, y después produce todo lo que vimos concatenados, que es el hígado graso tipo 2, el hígado graso tipo 3, y después la cirrosis. Y otras cosas, los fármacos atacan al hígado sin piedad. Por eso cuando vos tomás una aspirina a veces, si no estás acostumbrado, te empieza a doler el costado y decís, ¿por qué me duele? Y es porque el hígado empezó a trabajar. La persona que está mal acostumbrado a los hábitos tóxicos se toma 10 cervezas y el hígado, como está acostumbrado a trabajar, degrada ese alcohol en aldehído y aguanta lo que tiene que aguantar. Llega un momento que, bueno, se llega a la cirrosis hepática y ahí ya no aguantó más. No aguanta más. Entonces, por eso el hígado tiene eso que es importante de cuidar. El detalle es la nutrición de la persona. Por eso muchos dicen, doctor, yo tengo un hígado graso. Yo le mando con una nutricionista. ¿Por qué? Porque la dieta equilibrada y conjugada con sustancias detox, o sea que nosotros tenemos que desintoxicar nuestro hígado para que él funcione bien. Y si él funciona bien, si tu hígado funciona bien, es impresionante la calidad de vida que te da y la capacidad de evitar enfermedades. ¿Por qué? Porque las toxinas dentro del cuerpo son las que van a activar los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Dicen algunos. Los genes que producen el cáncer. Entonces, si nuestro hígado está bien, nuestra estructura corporal va a estar bien, nuestro aura va a estar bien y vamos a estar bien. Pero ¿qué pasa? También tenemos esas estructuras que pueden producir el malestar del hígado, que son las litiasis. Bueno, no, pero ese es de la vesícula. No, porque el que produce el líquido de la vesícula es el hígado. Entonces, ese hígado produce un líquido que una persona que come mucho colesterol, muchas cosas con estructuras ricas en colesterol. Toma agua, tranquilo. Produce las piedritas o los litos o las piedritas vesicales. Piedritas en el hígado. En el hígado, ¿sí? Ajá. Litiasis vesicular, que suelen enclavarse en algún lugar. Y también las infecciones, por ejemplo, del páncreas, que es un órgano asociado que usan un mismo conducto
para eliminar sus sustancias y formar las sustancias que van a ayudar a la digestión. Entonces, cuando hay un problema de la vesícula, se puede producir un problema del hígado. Cuando hay un problema del páncreas, se puede producir un problema del hígado. Entonces, el hígado por sí solo hace muchas cosas, pero es un órgano susceptible porque termina ¿dónde? En una estructura que es el intestino. ¿Y drena de dónde la sustancia? Por la vena cava o la vena porta, absorbe los nutrientes del intestino, del hígado y del estómago. Entonces, todo lo que ingresa pasa por el hígado. Bueno, doctor, para cerrar así de forma sintética, porque es para hablar Sí, largo, sí. ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos que comer que nos hace bien al hígado? Así sintético, por favor. Sí. ¿Qué sé yo, 4, 5? No, la dieta tiene que ser mixta y variada. ¿Qué Ajá. significa? El detox se usan los lácteos, pero los lácteos que por ahí tengan menos caseínas. Se usa el aceite con omega 3, que es el aceite de pescado, Ajá. las carnes magras, las carnes blancas, Sin grasa. de ser posible. Pero lo que tenemos que saber es que nuestro hígado es resistente, por lo cual podemos comer algunas cosas que por ahí no son buenas para el hígado, pero no tenemos que exagerar, ¿sí? Eso es una dieta mixta y variada, y por ahí visitar a una nutricionista o el que no tiene la posibilidad de una nutricionista, mirar los documentales de la tele sobre nutrición mixta y variada. Es cierto, hay una promoción ahora del vegetariano, de la dieta vegana, y eso también produce problemas hepáticos, por lo cual no ser carnívoro no te va a sacar la posibilidad de tener un problema hepático. ¿Por qué? Porque hay sustancias, como ser los hongos y algunas verduras, que también pueden producir el sufrimiento del hígado. Y nosotros somos omnívoros, por lo cual podemos degradar cualquier sustancia, menos los vegetales, porque no somos vegetarianos los seres humanos. Podemos comer vegetales, pero los nutrientes principales vienen de las estructuras de la carne, ya sea de pescado, de aves o de ganado. Bueno, dieta entonces equilibrada, y mixta. Y tratar de evitar las gaseosas muy dulces y tratar de evitar el exceso de alcohol. Y eso sería lo ideal. Bueno, gracias, doctor. Muy Por interesante, favor. como siempre. A las Hasta órdenes. el próximo martes, si Dios quiere. Sí, saludo a todos y gracias.